Hola a todos, bienvenidos a la charla Aspectos prácticos para generar los niveles típicos de exposición en estudios híbridos de medicina nuclear, dentro del curso virtual preparado por la Asociación Latinoamericana de Física Médica dentro de su sistema de educación y formación continua. Gracias por la atención y por participar en este curso. Hablaremos en la misma de las generalidades de los niveles de referencia dentro de los estudios híbridos, de las particularidades y las estrategias para implementarlos. También mencionaremos todos los detalles de la metodología para el establecimiento de los niveles de referencia y los datos mínimos a colectar en cada una de las partes, y por supuesto vamos a poner algunos ejemplos de análisis que le ayuden a la comprensión sobre el tema. Bueno, para nadie es un secreto que los estudios híbridos han despertado mucho interés desde el punto de vista de protección radiológica, precisamente porque en él colindan dos tecnologías que pueden producir radiación, que son el CT y la propia tecnología médico-nuclear. Es decir, va a haber una componente de aporte a la dosis tanto por el radiofármaco como por la tomografía computada. Y habíamos conversado que dentro de los estudios que se han desarrollado a nivel mundial, la medicina nuclear tiene un impacto del 7% prácticamente de los estudios bibliográficos que se han realizado. Este es un estudio del Organismo Internacional de Energía Atómica en el que participaron 21 países de Europa y Asia Central. Y dentro de ellos se observó que dentro de los 21 países solamente 12 tenían niveles de referencia establecidos para medicina nuclear y en su mayoría para estudios híbridos. Y dentro de este estudio se encontró de forma importante que a pesar de que solamente 12 países tenían establecidos niveles de referencia, 7 de los mismos fueron desarrollados teniendo en cuenta escalas a nivel nacional de envergadura. Es decir, que estos niveles de referencia están sólidamente establecidos teniendo en cuenta las características propias de los países y que ese escenario desde este punto de vista es favorable, porque esos valores realmente van a representar las características propias de esos países en los que fueron generados. Estos resultados son consistentes también con los encontrados por Verfile en un artículo publicado también en el 2023 de una búsqueda bibliográfica sobre la componente CT dentro de los estudios híbridos. Y esto arrojó también que de un conjunto de 27 publicaciones sobre la temática, 12 de ellos habían arrojado niveles de referencia a nivel nacional. Y fíjense que los países que están aquí representados son prácticamente los que participaron dentro de esa encuesta, en su mayoría de Europa y de Asia. Y que si bien hay literatura disponible, probablemente las condiciones en que estos estudios fueron establecidos no se parecen a las que nosotros encontramos dentro de Latinoamérica. Y fíjense que no hay ningún país de Latinoamérica allí incluido. La tecnología híbrida constituye todo un reto para establecer los niveles de referencia para diagnóstico dentro de los servicios de medicina nuclear, porque nos va a traer a colación todo lo referido con la tomografía axial computarizada o CT. Y en este caso se nos complica mucho el número de las métricas que tenemos que estimar para obtener estos niveles de referencia y las características tan particulares que tienen los protocolos que necesitamos clasificar. Y en este caso vamos a tener prácticamente la misma metodología, pero no con la misma complejidad que habíamos visto en la medicina nuclear convencional, donde los parámetros clásicos a evaluar es prácticamente la actividad y el peso del paciente. Y en este caso el volumen de información es mucho más compleja, independientemente que se ha sintetizado fundamentalmente en establecer los niveles de referencia utilizando el índice de dosis volumétrico y el producto dosis-longitud fundamentalmente. Se ha introducido también en los últimos tiempos el estimado de dosis paciente específico o grosor específico del paciente. Pero básicamente la dosis va a depender de un conjunto muy importante de parámetros que no siempre vamos a poder registrar, producto a que, como son varios los registros manuales,
pueden ser muy complicados desarrollarlo de esta forma. Porque no es lo mismo registrar un parámetro que registrar 6, 7 parámetros de forma manual para cada paciente y para cada secuencia de estudio que se vaya a realizar. Y estas son las cosas que tenemos que tener bien en cuenta a la hora de establecer nuestros niveles de referencia y hacer la planificación de cómo los vamos a obtener o los vamos a implementar dentro de la práctica clínica. Y este es un ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, que justo acaba de publicar sus niveles de referencia. Ellos encontraron que dentro de los estudios PET-CT de adultos, el 5.5% respondió que en efecto desarrollaba el cálculo del peso. El 2.2% no desarrolla cálculo de peso y el resto del 3.3% encontró que de alguna manera relacionaban la dosis administrada con el peso del paciente, pero no de forma concluyente. Entonces, como habíamos dicho, toda la fase de diseño va a tener que ser mucho más cuidadosa. Ya no son los parámetros de control de calidad de un solo equipo, sino también hay que tener en cuenta todos los detalles relacionados con el control de calidad de la tomografía axial computarizada del equipo híbrido y sobre todo la verificación de todos los parámetros dosimétricos, especialmente el índice de dosis volumétrico que marca la calidad y la veracidad de los datos que estamos colectando para poder desarrollar los estudios de los niveles de referencia para diagnóstico y que son la base de que esa información esté correcta. Y por supuesto vamos a tener que ser muy cuidadosos con el diseño de la información que vamos a colectar y qué particularidades tiene en nuestro servicio cada estudio híbrido que realizamos. Vamos a decir que dentro de la medicina nuclear convencional, dentro de los parámetros mínimos a establecer, siempre estaba el peso fundamentalmente del paciente. Y que, bueno, de manera estándar uno debería siempre recomendar recolectar mucha más información del paciente, pero que a veces eso en la práctica clínica es un poco más incómodo. Sin embargo, se recomienda que para la tomografía, además del peso del paciente y de otros datos técnicos, también se recomienda recolectar el diámetro efectivo del paciente. Y esto a veces para implementarlo dentro de la práctica clínica es un poco incómodo. ¿Por qué? Precisamente porque se sabe que el parámetro ya modulado por las características propias del paciente es muchísimo más cercano a la dosis real que el paciente recibe. Y por tanto, como parámetro, es más eficaz recolectar este parámetro del estimado de dosis paciente específico que propiamente el CTDI-VOL o índice de dosis volumétrica y el propio DPL que está establecido de manera clásica. Y está claro que desde el punto de vista digital, automatizado, el proceso es mucho más simple y uno puede colectar mucha mayor información, especialmente de todo lo que se relaciona con la tomografía. Y dentro del estudio híbrido como tal es muy importante obtener más información sobre las características propias del estudio que uno va a desarrollar. De manera que se va a necesitar información mucho más específica para poder agrupar de forma sabia y de forma eficaz los niveles de referencia típicos dentro de nuestras instituciones. Y sobre todo que nos permita después comparar para obtener los estudios locales, los nacionales e incluso los regionales. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de los estudios híbridos son amplias y las particularidades con que se desarrolla el CT o la tomografía dentro del estudio híbrido va a marcar las características dosimétricas de los resultados. Por tanto, hay que agruparlos de manera que se relacione directamente con la práctica clínica, pero que también sea factible de obtener una homogeneidad que caracterice el análisis de la información. Y por supuesto, el grupo multidisciplinario debe definir claramente la mínima información que se debe colectar, dejando una definición clara de la parte de medicina nuclear con el radiofármaco, con el tipo de producto, con la indicación clínica concreta y en el caso de la tomografía, todos los detalles del protocolo, como si es baja dosis, si lo que se persigue es la corrección de atenuación, si es la localización o si es propiamente un protocolo diagnóstico por alguna característica concreta, cuáles son las localizaciones anatómicas que se requieren y en este caso, cuál es el maniquí de referencia que se utilizó
para establecer los protocolos dosimétricos y las mediciones del índice de dosis. Aquí mencionamos las regiones anatómicas más comunes que se pueden encontrar dentro de medicina nuclear, y es muy importante decir que incluso dentro de un estudio híbrido que es el mismo, se pueden encontrar localizaciones anatómicas diferentes y por tanto los niveles de referencia a establecer pueden variar de forma definitiva entre, por ejemplo, un estudio para todo el cuerpo y un estudio solamente de abdomen y pelvis, o de tórax, abdomen y pelvis, o de medio cuerpo, como se llama normalmente al estudio de PET, que va entre los ojos y la pelvis, excluyendo la parte superior del cerebro y los miembros inferiores, y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la manera en que van a resultar los valores típicos en cada una de las pruebas. Por tanto, todo esto debe estar claramente establecido durante la planificación del estudio de obtención de los niveles típicos de exposición. Este tipo de elementos son los que en ocasiones pueden producir que los datos entre una investigación y otra no sean exactamente comparables, precisamente porque si la localización anatómica no es la misma, los valores, por ejemplo, del producto dosis-longitud pueden distar de forma significativa. Este es un ejemplo de un software hecho en casa en MATLAB que utilizamos precisamente para realizar estudios retrospectivos de forma automática, y tiene un visualizador precisamente para evitar errores y garantizar que la información que estamos archivando es fidedigna. Es decir, esto es un estudio semiautomatizado monitoreado. Y fíjense que en los primeros estudios pudimos encontrar entre el 13 y el 21% de los estudios de CT asociados al estudio de medicina nuclear mal clasificados, teniendo en cuenta las diferencias de regiones anatómicas. Y esto, si no se hubiese corregido a tiempo, podía originar errores en la componente CT del estudio híbrido, arrojando valores que no son los que reflejan exactamente la realidad para cada caso concreto. Este sistema se programó para que calculara el diámetro específico del paciente y poder calcular el estimado de dosis paciente específico. Aquí les mostramos un estudio inicial que se realizó utilizando esta herramienta en gammagrafías óseas oncológicas en estudios híbridos. Pueden observar que si utilizamos el criterio estrecho de un rango de peso de 70 más menos 10, tenemos que excluir más del 52% de los pacientes de la serie. Y en el caso de utilizar un criterio un poco más amplio, más representativo de la población que disponemos en estas zonas geográficas, vamos a excluir solamente el 22%. Es decir, vamos a tener una muestra más representativa si utilizamos un criterio más ancho de peso, que realmente está de acuerdo con el criterio de representar de forma típica la exposición de nuestros pacientes. Pueden observar además que hay un cambio dentro de la estructura de los protocolos seleccionados, normalmente seleccionados por un técnico como low dose, y después en un cambio otro tipo de estudio para guiar la serie de CT también de baja dosis. Y estos son de los elementos que el grupo multidisciplinario debe analizar cuando evalúa los resultados. Y este es un estudio que se redujo solo a la indicación de abdomen y pelvis, es decir, está muy bien acotado. Y esta capacidad que tiene la proyección de los niveles de referencia en medicina nuclear, teniendo en cuenta las características de peso de los pacientes, no es nada extraordinario, sino que observen aquí, por ejemplo, la actualización que desarrolló Irlanda del Norte dentro de sus normas para generar los niveles de referencia para diagnóstico, y ellos no establecen ese criterio de 70 más menos 10, sino que establecen un criterio de 70 más menos 15 kilogramos, porque esos son los valores que son representativos aproximadamente del 75% de su población. Es decir, que nosotros debemos también revisar las características que encontramos de nuestra población para poder generar niveles que sean realmente representativos de la exposición en nuestros países. Este es un artículo de revisión bibliográfica de 2023 que hace un análisis de la exposición de CT en estudios híbridos y acota la variedad que se encuentra en la literatura de niveles de referencia en los estudios más típicos
de la modalidad híbrida utilizando radiofármacos convencionales. Y fíjense que en el caso de los estudios óseos hay una variabilidad amplia de localizaciones y se refleja también una variabilidad amplia incluso dentro de la misma localización de los resultados dosimétricos entre los diferentes países. Algo similar va a suceder también en el caso de las imágenes cardíacas, aunque en menor magnitud, precisamente porque el uso de la gammagrafía con técnica híbrida fundamentalmente tiene el objetivo de lograr una corrección de atenuación. Aún así, hay una variabilidad casi del doble entre un país y otro. Los invito a revisar detalladamente este artículo que realmente les va a aportar mucha información si en algún momento van a realizar un levantamiento de sus estudios híbridos. Aquí también van a encontrar una tabla resumida del aporte del CT a los estudios PET-CT dentro de los niveles de referencia a nivel mundial. Y van a ver que también hay variación en la forma en que se utiliza el CT dentro del examen de PET. Y van a ver que hay un estudio de cuerpo completo que incluye incluso el cerebro y las piernas. Hay también un aporte de un CT de medio cuerpo, que es el que toma de los ojos a el principio de los muslos, y por supuesto la aplicación en estudios de cerebro. Y también van a ver el amplio rango de variación que pueden encontrar entre los diferentes países para la misma localización. La mayoría de estos estudios, por supuesto, son realizados con FDG, pero podemos encontrar de forma puntual también otras moléculas marcadas con radionúcleos emisores de positrones. Y aquí les vamos a mostrar algunos de los resultados encontrados dentro de la práctica clínica y la manera en que se han manejado los mismos. Este es el caso de un estudio de perfusión miocárdica utilizando 30 pacientes en protocolo de 2 días, y en este caso se utilizó un protocolo fijo de corrección de atenuación, por lo que el CTDI volumétrico muestra un valor constante. Sin embargo, uno ve una variación en la longitud de escaneo y por tanto el producto dosis-longitud tiene un rango de variación entre 70 y 104 aproximadamente. Vemos que los niveles de actividad oscilan aproximadamente entre 695 y 800 megabecquerel para un valor de mediana de 723. Y si uno analiza dentro de la tabla que vimos anteriormente, la comparación de estos valores, nos vamos a encontrar que, excepto en el caso de Japón, los niveles de el producto dosis-longitud son inferiores. Es decir, este valor es superior al encontrado en estos países. Y esto significa que se debe revisar el protocolo que se está usando y que el rango en que se selecciona el estudio puede ser más amplio que el necesario. Y esto es un punto a la optimización en los estudios posteriores. Y es una de las conclusiones a las que se puede arribar después de observar este resultado. Para esto debemos entrenar adecuadamente el personal para que seleccione el rango correcto de medición dentro de la imagen del topograma y así realizar el estudio de manera adecuada, disminuyendo al máximo la dosis de radiación que el paciente recibe sin afectar la calidad del estudio. Veamos el ejemplo de la gammagrafía, el estudio realizado en los estudios de adultos con características siempre de enfermedad oncológica en la región del abdomen y pelvis. Y observamos en este caso una mediana del producto dosis-longitud de 110,67 miligray por centímetro cuadrado. Y el índice de dosis volumétrico es 2.62, exactamente igual que el anterior, precisamente porque en una labor de optimización que se había realizado antes, se había detectado que la imagen de cardiología que arrojaba menores dosis que la imagen de low dose se podía utilizar perfectamente también para los estudios de óseos, de pacientes óseos menores de 90 kilogramos de peso. Y en este caso se quedó implementado este protocolo y aquí estamos viendo los niveles de referencia ya establecidos con esta nueva modificación ya optimizada. Y los niveles de actividad están alrededor de 737
megabecker como mediana. Y si observamos y comparamos los resultados con el estudio anterior, vamos a ver que los niveles que estamos obteniendo están por debajo de la mayoría de los estudios reportados en la literatura. Por eso podemos decir que la labor de optimización en este caso no es necesaria siempre que se garantice la calidad de la imagen y se mantenga que el rango de los pacientes está por debajo de los 90 kilogramos de peso. Aquí traemos también los resultados de la investigación del SPECT-CT de paratiroides con MIBI marcado con tecnecio, y en este caso que estábamos usando también el protocolo de corrección de atenuación para poder ver las imágenes de paratiroides, observamos que la mayoría de los valores reportados en la literatura del índice de dosis volumétrico es superior al encontrado por nosotros en el estudio. Esto significa que debemos revisar si realmente los estudios de ST que estamos obteniendo tienen suficiente calidad para cumplir con el cometido clínico. Y esta sería la recomendación en este caso que pudiera proponer el grupo multidisciplinario que está analizando los resultados. Y aquí les mostramos también otro estudio, en este caso de SPECT-CT de ganglio centinela, y en este caso también obtuvimos valores similares que están ligeramente por debajo de los reportados en la literatura. Esto no significa, repito, que pueda existir algún problema. Simplemente que hay que analizar si estos valores que son inferiores a la literatura cumplen con los requerimientos de calidad de imagen. Y si los especialistas en medicina nuclear y en radiología que informan las gammagrafías están de acuerdo con ella, pues simplemente este es el valor de la práctica que lo caracteriza y en el cual no se encuentra ninguna afectación en la calidad de imagen que la caracteriza. Y fíjense que en este caso no existen muchas referencias bibliográficas, solamente encontramos este trabajo del Reino Unido que habla sobre los valores típicos de la gammagrafía en el caso del ganglio centinela y que en nuestro medio resulta de mucha utilidad para disminuir las incisiones que hace el cirujano. Y hemos querido abundar con suficiente información sobre la técnica del SPECT-CT precisamente porque es donde mayor variaciones se pueden encontrar y donde la variabilidad del estudio de CT se acopla de manera práctica a el objetivo del estudio. Y por lo tanto es donde más cuidadoso hay que ser a la hora de comparar los resultados y de tener los análisis correctos dentro del grupo multidisciplinario que está analizando los resultados. Y aquí le estamos mostrando una tabla de resumen del CT en PET-CT cuyas indicaciones son siempre más compactas y vamos a ver que básicamente hay el CT para corrección de atenuación y localización en medio cuerpo, en corazón, en cerebro y en algo que se llama todo el cuerpo, pero que en algunos países como Australia está dividido entre cerebro medio y la mitad de las piernas y lo que cubre todo el cuerpo desde la coronilla hacia los pies. Y fíjense que excepto en corazón, la mayoría de los estudios tienen corrección de atenuación y localización. Y fíjense que por eso existen ligeras diferencias en dependencia del posicionamiento entre todas las estructuras estas que tienen que ver con todo el cuerpo. Sin embargo, ya en el caso del cerebro, por supuesto, el índice de dosis volumétrico pues crece y también la región que en general se escanea, el producto dosis-longitud también es mayor precisamente por estos niveles mayores de dosis para las estructuras cerebrales. Aquí volvemos a insistir que el grupo multidisciplinario debe precisar de forma clara la causa de por qué los niveles de exposición son más altos que lo que están establecidos o lo que están recomendados desde el punto de vista internacional para el PET-CT y que las acciones correctivas deben objetivas y por supuesto medibles, deben también ser bien documentadas y deben ser realistas y establecerse en el tiempo adecuado y que deben como mínimo examinar siempre detalladamente la metodología, las características del equipamiento médico que se posee,
cómo se desarrolló toda la investigación, cuál es la muestra que se incluyó, los parámetros técnicos que pueden marcar los determinados procedimientos, las técnicas y por supuesto todos los procedimientos que se realizan y que se tienen en cuenta tanto para la adquisición como para el procesamiento. Y que por supuesto estas acciones correctivas deben estar primeramente dirigidas a revisar y ajustar los protocolos según el caso concreto, a recomendar un mejor entrenamiento y una reevaluación de las competencias del personal y por supuesto a incrementar la preocupación y la revisión de los protocolos teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales sobre el tema. Otro aspecto que puede arrojar mucha claridad es analizar exactamente los datos y observar que se pueden encontrar patrones sobre las diferencias que existen entre la manipulación de un personal y de otro personal. Y de esta manera incluso desarrollar planes específicos sobre determinado operador que requiere una mayor preparación y una llamada de atención sobre la manera en que está desarrollando los protocolos clínicos y que probablemente se esté alejando de lo que está establecido por comodidad, etc. Y estas son de las acciones que se pueden tomar de manera fácil dentro de los servicios si se gana conocimiento sobre lo que está sucediendo. Y ya para concluir les traigo una imagen que muestra cómo se puede optimizar con un enfoque multifactorial los estudios de FDG oncológicos pediátricos. Es un grupo de Australia que incluso comparó sus resultados con las recomendaciones internacionales de la Sociedad Europea y encontró que sus valores podían ser optimizados teniendo en cuenta todas las situaciones que se presentaban dentro de su práctica clínica. Y para concluir vamos a decir que las técnicas avanzadas de reducción de dosis en el CT en particular ha tenido un gran impacto en los niveles de referencias típicos que producen estas tecnologías. Por tanto, el análisis sobre estos niveles de referencia típicos debe ser cuidadoso y además honesto, teniendo en cuenta las posibilidades reales y la capacidad que tiene el equipo de reducir las dosis. No es simplemente estar por debajo de los niveles de referencia recomendados en la literatura, sino simplemente estar al nivel mínimo requerido para obtener la calidad de imagen que realmente se necesita. Y en efecto, en la tecnología híbrida, el procedimiento es más complejo precisamente porque además de tener dos tecnologías independientes para calcular los niveles de referencia, el proceso se complejiza por las características que tiene. Y en este caso la implementación por supuesto es viable dentro de nuestros hospitales y realmente puede contribuir a optimizar la exposición médica y a elevar los niveles de cultura de seguridad dentro del grupo. Y que por supuesto hay que recordar que los niveles de referencia no se pueden aplicar para juzgar o evaluar a la exposición desde el punto de vista individual, sino que está de forma general para guiar lo que se considera que es la práctica habitual para obtener una calidad de imagen. Y además de eso, los niveles de referencia se pueden utilizar para evaluar el riesgo desde el punto de vista genérico, pero no desde el punto de vista individual a partir de la evaluación de una dosis concreta que reciba el paciente. Y les mencionamos algunos aspectos de la literatura que pudieran revisar en este caso. Y los invitamos una vez más a participar en el 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica que tendrá lugar en Guatemala y a participar de forma activa en el desarrollo de los niveles típicos de exposición en sus instituciones y a la vez cooperar con el desarrollo de la información necesaria para desarrollar los niveles de referencia a nivel local, nacional e incluso a nivel de Latinoamérica. Y cambiar este escenario tan desfavorable que tiene nuestra región en función de mejorar la seguridad y la protección radiológica del paciente y los levantamientos dosimétricos de toda el área. Muchas gracias a todos por su atención y esperamos que haya sido de utilidad esta charla.